¿Qué tal, alumnos? Buen día. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, ante algunos anuncios de carácter administrativo, la universidad ha confirmado que no va a haber promoción en este semestre para ninguna materia, para ninguna carrera en toda la universidad, y que tenemos que tomar evaluaciones de alguna manera. Bien, entonces tenemos dos cosas, dos anuncios. El primero, que el práctico 2 se entrega el miércoles como les anuncié por Teams, ¿sí? En un mensaje, se va a entregar el miércoles. Y el día viernes vamos a tener una pequeña autoevaluación, en donde yo les voy a mandar 5 minutos antes de las 12, les voy a mandar por mensajería una pequeña autoevaluación en donde van a ver un resumen de cosas del práctico 1 y 2, que ustedes las van a tener que resolver y en un lapso de 2 horas entregármelas por la plataforma. Es como si fuese una pequeña autoevaluación en donde ustedes resuelven de manera individual cada una de las consignas que están ahí, que va a ser un resumen breve, muy breve, sobre los prácticos 1 y 2, para que ustedes los puedan resolver de manera individual. Y que de alguna manera utilicen eso como una autoevaluación para simular condiciones de un examen final, ¿sí? Es muy poco probable que se pueda llegar a tener clases en forma presencial o tomar exámenes en forma presenciales, parciales me refiero, en mayo o en junio. Entonces, las cuestiones de evaluación las vamos a tener que hacer de esta manera. Pero es muy probable que para julio, es altísimamente probable que en julio ya esté todo subsanado para tomar normalmente los exámenes finales. ¿Está bien? Entonces vamos a tomar tres autoevaluaciones parciales aproximadamente en las fechas que dijimos el primer día de clases, y esas van a implicar una nota que les va a servir a ustedes para saber más o menos en qué grado o cómo están preparándose para un eventual examen final, y de alguna manera tener un feedback después de eso. Después de esa clase la vamos a resolver, esa autoevaluación, y cada uno va a ir resolviendo o va a ir viendo los errores que tuvo y demás, como para tener algún feedback. ¿Está bien? Dada la particularidad que tiene esto, no es un parcial, porque no podemos garantizar que ustedes no se están copiando o que están mirando desde la carpeta, pero al ponerle un límite de 2 horas para hacer esta evaluación, claramente tienen que tener medianamente leídos y resueltos todos los casos. ¿Bien? ¿Alguna duda administrativa sobre esto? Ya voy a ampliar más después cómo vamos a ir organizando. Luego esas autoevaluaciones sí van a tener una nota, y esa nota va a estar influida también por el desempeño en los trabajos prácticos. Es decir, podría haber algún punto más, un punto menos, por cómo se han ido desempeñando en los prácticos. Miércoles y jueves de la semana próxima la vamos a dedicar solamente a consultas, a revisar, a hacer devoluciones en general, los errores comunes que han tenido los prácticos 1 y 2 que van a estar entregando. Vamos a dedicar el miércoles y el jueves para eso, para dejar el viernes, al final, en la última hora, para que resuelvan esta autoevaluación, esta actividad. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Reacción? Al final, profe, o sea, de los trabajos prácticos no va a haber ni una nota ni nada de eso, ¿no? Va a haber una nota que va a ser conjunta con la de la autoevaluación. Sí, voy a tomar el trabajo práctico 1 y 2, más el examen, y de eso armo una nota. Ah, bueno. Muchas gracias. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Que los trabajos prácticos son en grupos. ¿Está bien? Y yo necesito una nota individual de cada uno. Entonces vamos a mezclar estas dos cosas. La autoevaluación, que es individual, con la grupal, y de ahí sacamos una nota. ¿Está bien? Y claramente todo eso va a influenciar una nota de la autoevaluación, y todo esto seguro también va a ir generando algún efecto en el examen final también. O sea que lo voy a tener en cuenta todo. ¿Sí? Sí, miércoles y jueves vamos a resolver, voy a hacer una devolución general
del el ranking de errores que hubo en el práctico 1, el ranking de errores que hubo en el práctico 2, dónde están los errores, dónde tienen que subsanar y para que dejen todo eso limpio, cosas que el viernes tengan la menor cantidad de errores posibles y vayan quedando todos limpios. Y luego la semana siguiente vamos a resolverla, a esa actividad el miércoles de la semana siguiente, la vamos a resolver punto por punto y cada uno va a ir viendo la nota que sacó y por qué tuvo tal error y lo vamos a resolver para que vean todos los pasos, todos los detalles. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Sí. ¿Cómo van con el práctico 2? Bien, estamos en el punto 3 allá de la parte de optimalidad. Eso. Optimalidad. Perfecto. Entonces lo tienen al día. Lo único que va a quedar ahora es el último tema, que es efecto sustitución-ingreso, que eso lo voy a liquidar, lo vamos a ver ahora. ¿Está bien? Cosa que ya estén listos para hacerlo el miércoles. Bien. Bueno, en otras materias ya han definido cómo se va a evaluar. Sí, ya tenemos más o menos los parciales o múltiples opciones. Y desde ahí van a sacar. Y en materias como contabilidad, matemática financiera, en otro estilo, ¿no? Matemáticas sí tuvimos también un parcial y contabilidad todavía no. En matemática financiera van a tener un parcial. No, ya lo tuvimos. Bien, ¿fue individual? ¿Escrito? Es individual, pero múltiple choice. ¿Matemática financiera con múltiples opciones? ¿Sin procedimientos? Está bien. Bueno. Recuerden que para regularizar tienen que aprobar 2 de estos parciales o 2 de estas notas que van a estar influenciadas por los trabajos prácticos que entreguen, grupales, de A2 y de A3, y la nota de la autoevaluación. De esos 2 trabajos y la nota de la autoevaluación saco una nota y vamos a hacer 3 de esos, o sea, 2 trabajos prácticos, una autoevaluación, 2 trabajos prácticos, una autoevaluación, 2 trabajos prácticos, una autoevaluación, 6 en total, y para regularizar tienen que tener 2 de esas 3. Tienen que tener aprobadas 2 de esas notas. ¿Bien? La intención no es bochar a nadie, ni mucho menos, sino es simplemente que ustedes puedan de alguna manera tratar de simular las situaciones de un examen final. Porque si por ahora los evaluamos con múltiples opciones, luego el examen final no va a ser con múltiples opciones, va a ser de desarrollar. Entonces la idea es que ustedes traten de ir simulando de a poco cómo va a ser un parcial, cómo va a ser un final en julio, que es lo único que les va a acreditar la materia. Y lo que pretendemos es que a través de estos parciales o de estas autoevaluaciones, que como yo les voy a tomar, que luego sea exactamente igual al final. O sea, el examen final va a ser una extracción de puntos que son de los parciales y que a su vez los parciales son sobre los trabajos prácticos. Yo voy a extraer o seleccionar ejercicios, ítems, para armar esa autoevaluación y luego el examen final va a ser así también. Obviamente que más breve porque son muchísimos temas. Voy a seleccionar temas. Pero para que ustedes vayan viendo el formato, las consignas, la administración del tiempo y demás. Son todas experiencias que, como estamos en la virtualidad, no la van a poder vivir. Entonces voy a tratar de que en esta autoevaluación, ustedes, con el compromiso de ustedes, traten de hacerlas solas, simular el tiempo y demás. Yo les voy a mandar el archivo por Word y ustedes lo van a ir resolviendo en hojas aparte, inciso. Después me los escanean y me lo mandan con más detalle cómo tienen que presentarlo, tanto como a esa autoevaluación. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. Vamos ahora con el último tema, ¿sí? Para este práctico 2 y para este gran primer módulo. ¿Bien? Efecto sustitución, efecto ingreso. Bien. Lo que voy a hacer es retomar algunas cosas que ya hemos resuelto. Una de las primeras funciones de utilidad con la cual introducimos fue esta, UX por Y, que fue la primera que hicimos cuando expusimos el tema. Y habíamos luego de la maximización de esta utilidad sujeta a P por X más P por Y por Y igual a M.
surgieron estas dos funciones de demanda que eran muy simples. Bien, supongamos, bien, de que la situación inicial es que el precio es de 2 y el precio de Y es 3 y M es 100. Con esos datos, ¿cómo calcularíamos el X óptimo en el periodo 0, el Y óptimo en el periodo 0 y la utilidad maximizada cuando se consume la canasta óptima? Bien, ¿cómo calcularíamos esto? ¿Cómo calcularíamos cuántas unidades consumiría este individuo que tiene estas preferencias en consecuencia de estas funciones de demanda si los precios son 2, 3 y 100? ¿Cuánto consumirían de X? ¿Cómo habría que hacerlo a esto? ¿Cómo calculo el óptimo? ¿Preguntas? ¿Cómo hacemos? Ahí. ¿Reemplazar? Claro, ¿en dónde? El X óptimo. Claro, justamente las funciones de demanda eran eso, ¿no? Era una generalización de todos los óptimos posibles para cada escenario. Entonces, siguiendo esta fórmula, me quedaría 100 dividido 2 por 2. ¿Va bien? Lo cual me da 25. 25. Sí. ¿De acuerdo? Bien. El Y óptimo, usando estos valores, M100, 2 por PDI, que es 3, me queda 100 dividido 2 por 3. Queda claro que al ser estas las funciones de demanda, automáticamente puedo calcular ya los óptimos sin tener que volver a resolver el problema. De hecho, eso era la idea, ¿no? La ventaja de la función de demanda. 100 dividido 2 por 3, 16,6 periódico, ¿no? Y por último, ¿cuánto sería la utilidad que alcanzaría este individuo si consume la cesta óptima? Es decir, 25 de X, 16,6. Bueno, sustituimos en la función de utilidad, que es muy simple, X por Y, 25 por 16,6. ¿Y esto me da cuánto? 415. 415. Bien. Entonces, 415 es el nivel de utilidad que obtendría este individuo como consecuencia de consumir la canasta óptima a esos precios vigentes. En términos geométricos, esto podemos visualizarlo de dos maneras. Una sería en el espacio de bienes. Acá tengo el bien X, acá tengo el bien Y, el bien X, y tengo el bien Y. ¿Sí? El bien X, el bien Y. Esta sería la recta de presupuesto en blanca. La amarilla por ahora la descartan. La recta de presupuesto en blanca sería la restricción presupuestaria que tendría que ver con esto. Fíjense que el corte, dado estos precios, sería ¿cuánto? 50 acá y M sobre PDI, 33,3 en este otro. Los cortes en la recta de presupuesto. Y por lo que vimos ayer, el óptimo se alcanzaba cuando la curva de indiferencia era tangente, recuerdan, a la recta de presupuesto. Entonces, en este punto X0, Y0, se estaría posicionando este óptimo. Acá iría el valor de 25, bien, y acá el valor de 16,6. Entonces, este punto es óptimo, bueno, porque resulta, como lo hemos calculado de las funciones de demanda, el óptimo se interpretará geométricamente como la tangencia entre la curva de indiferencia y la recta de presupuesto. Entonces, ahí estaría posicionado ese valor, ¿bien? A su vez, también podemos ver esto en un diagrama de demanda. ¿Sí? Un diagrama de demanda. Lo podríamos ver, a ver acá, lo pongo chiquito. Donde yo tengo la gráfica de la función de demanda de esta, P de X, X, y sabíamos que esa gráfica tenía más o menos esta forma. Bueno, entonces para un precio de X de 2, el consumo óptimo de X es 25. ¿Sí? Esa es como yo veo estos resultados en una gráfica de una función de demanda y cómo lo veo en el espacio de bienes. ¿Bien? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Cómo estamos ordenando estos números y lo estamos conectando con las gráficas? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Y entonces, este nivel de utilidad U de U sub 0 es lo que vale 415. 415 es la altura que alcanzaría este punto cuando yo lo evaluaba en la función de 3D. Eso es lo que quedaría ahí. Bien.
Ahora, ¿qué ocurriría en este escenario si el precio de X, en vez de ser 2, pasa y cambia y vale 5? Y todo lo demás constante. Queda igual, igual. Ceteris paribus, solamente cambio el precio de X y de 2 pasa a ser 5. Fíjense que eso, en términos geométricos, me va a dar lugar a que esta recta de presupuesto, que antes cortaba con un precio de 2, cortaba en 50, ahora va a cortar en ¿cuánto? 100 dividido 5, ¿sí? M sobre P de X, 100 dividido 5 va a cortar en 20, bien, va a cortar más o menos por ahí. Lo cierto es que la gráfica, fíjense que como consecuencia del aumento del precio de 2 a 5, la gráfica rota en esta dirección, como ustedes ya lo habían visto en el práctico 1, ¿bien? Entonces la recta de presupuesto rota. Y ahora, si este individuo yo lo hago que optimice para un precio de X de 5, de Y de 3 y de M de 100, fíjense que el óptimo se va a dar en una nueva curva de indiferencia, ¿sí? Que haga tangencia en la recta amarilla. ¿Está bien? Por lo que vimos ayer, el óptimo se daba cuando había tangencia. ¿Bien? Bueno, más o menos, ahí podría yo ubicar la nueva curva de indiferencia cuando es tangente a la nueva recta de presupuesto, ¿bien? Entonces, sería este el nuevo óptimo. Este sería el nuevo óptimo, el nuevo punto que hace máxima la satisfacción del individuo cuando el precio salta de 2 a 5, ¿bien? ¿Cómo podemos calcular ahora el nuevo óptimo, el nuevo X, el nuevo Y la nueva utilidad en el nuevo óptimo cuando el precio ahora es de 5? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo calculo el X1, el Y1 y la utilidad 1? Todas óptimas, ¿no? Nuevos óptimos para los nuevos valores de precios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo calculamos? Igual que recién. ¿Sí? Usamos las mismas funciones de demanda. Las funciones de demanda justamente indicaban cuáles eran los óptimos para cualquier M y para cualquier P posible. Bueno, si ahora el P es de 2, ahora es 5, bueno, cambio 2 por 5 en la fórmula de recién y obtenemos los resultados. Esto me queda 100 dividido 2 por 5. Y esto me queda 100 dividido 10, o sea 10. Y el de Y, fíjense que en este ejemplo, muy simple, no cambia. No depende de P de X, entonces me vuelve a quedar 16,6 periódico. Entonces, estas coordenadas que yo coloco acá, ¿sí? Esto es lo que vamos a llamar el X1. Y ahí estaría el valor de 10. Y el Y1 queda, en este ejemplo, igual al Y0 de antes. Y la utilidad, es decir, el rótulo que que tendría esta curva de indiferencia azul, ¿cuánto sería? Multiplicamos 10 por 166,66. 166,6 periódicos. Entonces ese 166 sería el rótulo, el nivel de utilidad U1 que se alcanza ahí, 166,6 periódicos. Y en términos de esta gráfica, yo podría ver que ahora el precio en vez de 2 subió a 5 y en consecuencia el individuo, ¿cuánto consume ahora? De 25 ahora pasa a consumir. ¿Cuánto? 10. 10. Entonces lo que yo observo es que la función de demanda simplemente experimenta un deslizamiento, un movimiento sobre la misma función de demanda. Recuerden que esto es la demanda del bien X. Entonces, yo veo que si el bien sube de 2 a 5, este individuo reduce el consumo de 25 a 10 unidades. ¿Cómo lo calculé? Bueno, utilizando las funciones de demanda que calculamos del problema de optimización que le hicimos la otra vez. Entonces, de la resolución del problema de optimización surgen las funciones de demanda. Esto me permite calcular cuánto va a consumir en dos niveles distintos de precios, para 2 y para 5, en las dos situaciones, y lo puedo representar tanto en el mapa, en el plano XY, que es el espacio de bienes, como en la función de demanda. ¿Sí? Entonces, ahora como consecuencia que el precio saltó de 2 a 5, la función de la recta de presupuesto se encoge, ¿sí? Puede comprar menos unidades, y el óptimo ahora se alcanza en un punto que está sobre esa recta de presupuesto amarilla. Fíjense entonces que como consecuencia de esto, de que yo le aumento el precio de 2 a 5, este individuo reduce su consumo de 25 a 10.
Eso es lo que vamos a llamar el efecto total. Bien, entonces, el hecho de que este individuo reduzca su consumo de 10 de 25 a 10, fíjense que eso está generando un cambio en el consumo del variante negativo, si lo quisieran calcular. ¿Se escucha ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Bien. Por ahí no está funcionando bien la conexión, me avisan si. Bueno, entonces, dijimos que si el precio aumenta de 2 a 5, el individuo reduce su consumo en 15 unidades, salta de 25 a 10. Y la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, bueno, ¿por qué este individuo reduce su consumo de 25 a 10? ¿Por qué reduce 15 unidades su consumo cuando yo le aumenté el precio de 2 a 5? ¿Cuáles son las explicaciones que le podemos dar a el hecho de que este individuo haya reducido su consumo? Bueno, las explicaciones son dos. Por un lado, el hecho de que yo le haya aumentado el precio del bien X y mantenido constante todo lo demás. Ahora, por un lado, este individuo va a sentir que si bien su ingreso siguen siendo 100 pesos, ahora con esos 100 pesos puede comprar menos unidades porque ahora ha aumentado el precio del bien X. Antes costaba 2, ahora cuesta 5. Entonces, por algún lado, este individuo siente que su ingreso real, su ingreso percibido, él tiene una sensación de que su ingreso de alguna manera se disminuye en términos reales, en el sentido de que ahora puede comprar menos cosas. Si bien su ingreso nominal es el mismo, el ingreso en términos reales, es decir, la cantidad total de bienes que puede comprar, él se reduce. Entonces, por algún motivo, si yo le aumento el precio de 2 a 5, por alguna razón este individuo siente que su dinero le alcanza para comprar menos productos que antes. Entonces, él siente como que ahora tuviese menos dinero. Bien. Entonces, ese hecho de que el individuo tenga menos dinero lo impulsa a reducir el consumo de ese bien X. Entonces, esas 15 unidades en parte se deben a que el individuo siente que su dinero le alcanza para comprar menos cosas, entonces es como si tuviese menos dinero, y eso estaría en parte explicando por qué el individuo reduce su consumo. ¿Bien? Pero por otro lado, el hecho de que se haya aumentado el precio del bien X, ¿sí? El precio del bien X, hace de que ahora el bien Y, que sigue valiendo lo mismo, valga 3, este individuo lo vea como una posibilidad de sustituirlo, entonces ve que el bien Y ahora en términos relativos es un poco más barato que el bien X, entonces eso lo podría hacer que este individuo sustituya o deje de consumir el bien X y se pase a consumir el bien Y, generando ahí una sustitución. Y esa sustitución, dejar de consumir X para pasar a consumir Y, estaría explicando por qué disminuye su consumo. Bien, entonces resumiendo, este individuo disminuye su consumo de 25 a 10, o sea, reduce su consumo en 15 unidades por dos motivos. En parte, porque hay un efecto ingreso, que es lo que vamos a colocar acá. Hay un efecto ingreso. Y este efecto ingreso, lo que está diciendo es que este individuo reduce su consumo en 15 unidades, en parte porque siente que ahora tiene menos dinero para comprar productos como consecuencia de que ahora vale más caro el bien X. Pero eso no es el único motivo por el cual consume menos. También consume menos porque ahora, al aumentar el precio del bien Y, él puede sustituir X por Y y eso lo va a llevar a que reduzca también el consumo. Entonces hay un efecto sustitución. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Es que la explicación de por qué el individuo se mueve de 25 a 10 se debe a dos fenómenos. A un fenómeno que está dado por el efecto ingreso y a un fenómeno que está dado por el efecto sustitución. El efecto ingreso es la parte de esos 15 unidades que redujo su consumo que se deben al hecho de que el individuo siente que tiene menos dinero. Y el efecto sustitución es la reducción del consumo, es decir, la parte de estas 15 unidades que este individuo reduce su consumo, pero motivado en el hecho de que sustituye X por Y y en consecuencia reduce X. Dicho de una manera corta, estas 15 unidades que el individuo baja de 10 a 15, yo lo puedo partir o explicar en que una parte se debe al efecto ingreso y otra parte a efecto sustitución. Bien, esa sería la parte conceptual. Y el punto que viene es tratar de determinar de manera analítica, de manera exacta, de manera numérica, de estas 15 unidades, estas 15 unidades menos que compra, cuántas unidades menos se deben exclusivamente
a esta sensación, a este efecto ingreso, y cuántas se deben exclusivamente a esta sustitución que ha llevado a cabo por ese cambio de precios. ¿Se entiende la idea? Entonces, en efecto sustitución-ingreso, lo que yo voy a tratar de hacer es descomponer este cambio de 25 a 10, es decir, voy a tratar de descomponer estas 15 unidades y tratar de decir, de acá hasta acá es efecto sustitución y de acá hasta acá es efecto ingreso. Ese sería el plan conceptual para esta explicación. ¿Se entiende lo que trato de decir? Sí, profe. ¿Sí? Entonces lo que trato es encontrar un por qué este individuo reduce su consumo de 25 a 10. Bueno, por el efecto sustitución y el efecto ingreso. Cuando yo me muevo a lo largo de la curva de demanda, cada vez que yo me voy moviendo, el efecto sustitución e ingreso están actuando en conjunto y están explicando por qué yo me muevo de 25 a 10. Pero el efecto sustitución e ingreso no lo puedo ver qué parte, hasta dónde se movió por efecto ingreso y hasta dónde se movió por efecto sustitución, eso no lo puedo ver en el gráfico de demanda. Para poder verlo vamos a ir a este plano de el espacio de bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para lograr encontrar, lo que yo necesitaría hacer, fíjense, acá está el X1 y acá está el X0, es tratar de encontrar una especie de punto intermedio, llamémosle X2, de modo tal, no sé, de que de acá hasta acá yo lo puedo decir, este es un efecto, y de acá hasta acá sea el otro efecto. Entonces, mi idea sería tratar de partir esas 15 unidades de consumo en dos secciones. De estos 25, este salto de 25 a 10, que se deba de acá a acá a un efecto y de acá hasta otro. Entonces yo para poder explicar o para poder cuantificar cuánto de esta variación se debe a cada efecto, lo que yo necesito es un punto intermedio. Un punto que me divida las aguas y me diga, bueno, hasta acá es un efecto y hasta acá es el otro. Entonces, ese punto intermedio lo vamos a llamar X2, que es una especie de óptimo ficticio, en realidad, porque no son óptimos, porque los óptimos son X0 y X1. Entonces yo voy a tratar de encontrar un punto ficticio, un punto arbitrario, un punto generado, que voy a llamar el X2. ¿Cómo voy a construir ese X2? Bueno, lo voy a hacer de esta manera. Voy a tomar la recta de presupuesto nueva, ¿sí? La recta de presupuesto nueva, que la voy a colocar ahora en color naranja, a la nueva. Y fíjense que la nueva, ¿cuál es? ¿La blanca o la amarilla? ¿Cuál es la recta de presupuesto nuevo? ¿La blanca o la amarilla? La amarilla. Esta es la que recoge el precio de 5 y la blanca es la que recogía el precio de blanco, ¿bien? El precio de 1. Entonces voy a tomar la pendiente, la inclinación de la recta amarilla y la voy a tratar de trasladar, preservando la pendiente, hasta que logre generar una tangencia con la curva de indiferencia vieja. ¿La vieja cuál es? ¿La celeste o la azul? La celeste. La celeste, la que tenía, la que hacía tangencia en la curva de indiferencia vieja, en la recta de presupuesto vieja, que es la blanca, esta es la vieja. Entonces, voy a tratar de generar una tangencia, preservando la misma inclinación de la recta de presupuesto nuevo. Bueno, lo voy a hacer en color naranja. Vamos a ver, lo voy a hacer varias veces hasta que salga, más o menos con esa inclinación. A ver. Bueno, más o menos. Y la tangencia se estaría dando tal vez ahí. Bien. Tratar de hacer un poco más prolijo el gráfico. Me cuesta un poco con estos instrumentos. Pero, a ver, repito, ¿qué es lo que hice? Tomé la pendiente de la nueva recta de presupuesto y logré hacer tangencia con la curva de indiferencia vieja. Esto es lo que vamos a llamar el X2. Ahí va a estar el X2, el punto intermedio, el punto que me va a permitir dividir las aguas. ¿Está bien? Anoto esto. Lo que yo hice es generar una tangencia entre la recta de presupuesto nueva, ¿sí?, con la curva de indiferencia vieja. Ahí escribo el plan geométrico para encontrar. La recta de presupuesto nueva logra una tangencia con la curva de indiferencia vieja. Entonces, acá sería la recta amarilla, la desplazo conservando esa pendiente, ¿sí?, y la desplazo paralelamente hasta lograr una tangencia con la curva de indiferencia vieja
que es la CL. ¿Bien? Entonces ahí detecto el X2. Ahora, una vez que yo ya haya detectado este X2, que ya lo vamos a calcular dentro de un ratito, lo que yo voy a decir es que de X0 a X2, ¿sí? Fíjense, estos dos puntos que están sobre la misma curva de indiferencia, el X0 y el X2 están sobre la misma curva de indiferencia, esto es lo que yo voy a llamar efecto sustitución. Efecto sustitución. O sea que el efecto sustitución va desde el X0 al X2. Bien. Y el efecto ingreso va a ir desde el X2, que es lo que resta, a el X1. Lo coloco acá, el efecto ingreso. ¿Se entiende cuál sería la distancia? De 25 a un número, que ya lo vamos a calcular, esa brecha sería la reducción del consumo que se debe al efecto sustitución. Y desde ese punto intermedio hasta el X1, esa parte, esa brecha sería la reducción del consumo que se debe al efecto ingreso. ¿Se entiende el plan geométrico? Profe, o sea que siempre estaría visto de que primero hay el efecto sustitución y después el efecto de ingreso. ¿Perdón? Sí. O sea, siempre estaría visto de que primero hay el efecto, primero se ve el efecto sustitución y después el efecto ingreso. Dame un segundo que tengo un problema de conexión. Ahí te atiendo. Dame un segundo. Sí, perdón. Me decía sobre el efecto sustitución. ¿Me lo puedes repetir? Claro, o sea, primero se vería el efecto sustitución y después el efecto ingreso. Claro. O sea, primero siempre sucede la sustitución. Claro, ¿por qué primero lo vemos? Porque, digamos, porque visualmente es más fácil reconocerlo, que es lo que es el efecto sustitución, porque son los dos puntos que están sobre la misma curva de indiferencia. Entonces yo primeramente yo lo puedo visualizar, yo lo detecto visualmente al efecto sustitución porque son dos puntos que están sobre la misma curva. ¿Está bien? Y el tercero queda aislado, está sobre la otra. Entonces estos dos que están sobre la misma curva de indiferencia, eso es lo que yo voy a bautizar como el efecto sustitución. ¿Y por qué esto va a ser el efecto sustitución? Bueno, porque justamente estoy sustituyendo, me estoy moviendo de este punto a este otro y sobre la misma curva de indiferencia, eso es sustitución. Y por descarte, reconozco o identifico al efecto ingreso. ¿Queda claro? Sí, sí, muchas gracias. Sí, bien. Entonces, si yo pudiese calcular el X2, si yo puedo calcular el X2, el problema estaría resuelto, porque una vez que yo calcule el X2, bueno, por diferencia entre X0 y X2, veo estos 15 en total, que era de X0 a X1 eran 15, puedo ver cuál es la fracción que corresponde de ese total a cada uno. ¿Queda claro? O sea que, en términos analíticos, lo único que nos faltaría para poder resolver esto es el X2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la técnica para encontrar el X2, Y2, este punto ficticio, este punto intermedio, el X2 estrella, Y2 estrella? ¿Cómo encuentro las coordenadas de este punto? ¿Cómo encuentro las coordenadas de este punto? Bueno, las tenemos que caracterizar. A ver cómo. Un sistema de... Con un sistema, lo vamos a caracterizar, vamos a ver qué propiedades tiene. Bueno, si yo me fijo el punto X2, ¿qué propiedad tiene? Tiene la propiedad de que en este punto la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la nueva recta de presupuesto. ¿Sí o no? La tasa marginal de sustitución en ese punto, X2, Y2, es igual a el relativo de precios P de X, P de Y, nuevo. ¿Sí? Esto no significa P de X sobre P de Y elevado a la nuevo, ¿no? ¿Sí? Sino significa el ratio P de X, P de Y, la pendiente de la curva de indiferencia nueva. Perdón, la recta de presupuesto nueva. Recuerden que la original era 2/3,
y la nueva pasa a ser 5 tercios. ¿Está bien? Entonces lo que yo estoy diciendo es que en ese punto de ahí, en el x2, la pendiente, en el punto x2, es decir, la tasa marginal de sustitución tiene una pendiente que es exactamente igual a la pendiente de la nueva recta de presupuesto. Entonces, la sustitución, que es la pendiente de la recta de presupuesto. ¿Queda claro? Esa es una de las condiciones. Condición 1 que tiene que cumplir. Bien. La otra condición es que, bueno, ese punto x2, y2, ese punto x2, y2, ¿sí? Ese punto x2, y2, tiene que estar sobre el nivel de utilidad generado por la curva de indiferencia inicial. ¿Esto qué significa? Que la U, cuando yo la evalúe en ese punto U2, X2, en este punto me tiene que dar la misma satisfacción que el nivel de utilidad inicial, U sub 0. Ahí estaría entonces el esquema teórico de cuál sería la fórmula o el método. Por un lado, que la tasa... ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Bien. ¿Cómo calculo el x2, y2? Bueno, este punto tiene que cumplir con las condiciones. Primero, que la tasa marginal de sustitución, que ya la vamos a calcular, tiene que ser igual a el nuevo relativo de precios. Y por otro lado, que la función de utilidad está evaluada en ese punto x2, y2, que no sé cuál es, me tiene que dar el valor U sub 0, que es 415. ¿Bien? Entonces, vamos ahora, siguiendo esta fórmula, esta receta, la vamos a ver, la copiamos. La copiamos porque la vamos a usar. La copiamos en otra streaming para tenerla presente. Bien, esto es lo que vamos a usar para calcularlo. Bien. Entonces, lo que necesitamos es que la tasa marginal de sustitución sea igual al nuevo relativo de precio. Bueno, la tasa marginal de sustitución era el cociente de utilidades marginales. La función de utilidad que habíamos propuesto en este ejemplo era U igual a X por D. Bien. Entonces, la tasa marginal de sustitución es la utilidad marginal de X dividida la utilidad marginal de Y. Bien. Esto es igual a utilidad marginal de X, ¿cuánto es? La derivada parcial de esto con respecto a X. ¿Cuánto es? Y. Y. Bien. Y con respecto a Y es X. Bien. Entonces, Y sobre X es la función tasa marginal de sustitución. Y tiene que ser igual a el nuevo relativo de precios, que es 5 tercios. ¿Está bien? P de X sobre P de Y en sus versiones nuevas. ¿Está bien? Eso es lo que está diciendo acá. Las nuevas versiones de precios, el nuevo relativo de precios en su versión nueva. Bien, esa sería una de las ecuaciones. Y la otra ecuación dice que la función de utilidad evaluada en ese punto, X por Y, me tiene que dar 415, que era el nivel de utilidad que teníamos en la anterior. Si acá tenemos el 415, que era el nivel de satisfacción, bueno, ese punto tiene que estar ahí. Bien, entonces, este sistema de ecuaciones, la resolución de este sistema me va a desenmascarar el x2, y2. Bueno, todo esto no lo puse, pero todo esto está en versión 2, x2, y2, ¿está bien? Entonces, el x2, y2 que resuelve este sistema de la primera ecuación, entonces repito, de la primera ecuación podemos despejar x2, ¿sí? Que es 5 tercios de x2. Eso puedo sustituir en la segunda ecuación y me queda x2 por 5 tercios de x2
igual a 415. Bueno, esto es 5 tercios de x2 al cuadrado igual a 415. Entonces el x2 es 415 por 3 dividido 5 y a todo esto raíz cuadrada. ¿Están de acuerdo? Ahí despejo el x2. ¿Y el x2 cuánto me daría? ¿Calculadoras? Tengan calculadora a mano porque vamos a hacer varios de estos y necesitamos calculadoras científicas. $415 por 3 dividido 5 y a todo eso raíz cuadrada. 15,77 creo, profe. Bien, 15,77. Bien, 15,77. Fíjense que este 15,77 es la coordenada del x2. Bien, luego podemos calcular la coordenada del y2 como 5 tercios de este, 15,77, y eso me da un y2 igual a 20. 26,28. 26,28. Ahí está. Bueno, estos dos puntos, fíjense que si nos vamos a la gráfica anterior, fíjense este valor de 15,77 quedó justamente al medio entre el 25 y el 10. Ese x2 me dice que es 15, entonces está justo, es un punto intermedio. Bien, entonces ahora sabiendo que acá esto es 15,77, la diferencia entre 25 y 15,77, eso es efecto sustitución, y la diferencia entre 15,77 y 10 es efecto ingreso. Entonces, ¿qué vamos a decir? De que este individuo me reduce el consumo en 15 unidades, pero estas 15 unidades que reducen su consumo, ¿sí? El efecto sustitución lo podemos calcular, ¿sí? Lo calculamos. Así, ahora el efecto sustitución era la diferencia entre x2 menos x0, y el efecto ingreso, la diferencia entre el x2 y el x1. Vamos. ¿Sí? Bueno, haciendo esas diferencias, ¿cuánto queda? El efecto sustitución sería 25 menos 15,77. Y el efecto ingreso, la diferencia entre ese 15,77 menos el 10. Noten de que este 25 era el x0 y ese 10 es el x1. Haciendo esto me queda 25 menos 15,77, esto es 9,23 aproximadamente, y esto es 15,77 menos 10, 5,77. Noten de que la suma entre estos dos obviamente da los 15, que esto es lo que llamamos el efecto total, el cambio total. Entonces, de estas 15 unidades, si este individuo me bajaba el consumo en 15 unidades, ¿sí? De esas 15 unidades, 9,23 se debe al hecho de que este individuo sustituye y por X. Y 5,77 de esas 15 se debe al hecho de que este individuo ahora siente que su ingreso le alcanza para consumir una menor cantidad de bienes. ¿Queda claro cómo interpretamos conceptualmente el efecto sustitución y el efecto ingreso? Entonces, de estas 15 unidades, que es la variación total, la diferencia entre x1 menos x0, esa es la variación total de 15 unidades, 9,23, efecto sustitución, se deben a que este individuo sustituye, reduce el consumo de x porque se pasa a consumir y, 5,77 se debe a que el individuo siente que ahora el ingreso le alcanza para comprar una menor cantidad de cosas. Estas dos sensaciones se refuerzan, efecto sustitución y efecto ingreso, para, en su conjunto, explicar por qué el individuo reduce su consumo en 15 unidades. ¿Queda claro? Y con esto cerramos la parte numérica,
que sumada a la geométrica y a la conceptual de recién, tenemos el triple enfoque armado para efecto sustitución y efecto ingreso. ¿Queda claro? ¿Dudas geométricas, numéricas, conceptuales? Los escucho. Profe, no entiendo bien por qué en ese sistema sale x al cuadrado. Sale x al cuadrado de acá. Porque teníamos x2 por y2, pero y2 era 5/3 de x2. ¿Hasta ahí vas bien? Sí. ¿Sí? Pero cuando vos multiplicas acá, tenés x2 por x2 y se coloca un x2 al cuadrado. Ah, muchas gracias. ¿Sí? Ahí está, x2 por 5/3 por x2, x2 por x2, x2 al cuadrado. Profe, ¿puede volver un segundo a eso a la pizarra del gráfico? Sí, ahí está, ¿la ven? Sí. Sí. Pregunta. Profe, una pregunta. En el efecto de ingreso, usted dijo que el individuo, bueno, reduce tantas cantidades. ¿Es porque siente que tiene menos dinero o porque realmente tiene menos dinero? Digamos que el dinero sigue siendo 100 pesos, eso no cambió. El ingreso monetario, el ingreso billete, siguen siendo 100 pesos. Pero el ingreso real, es decir, la percepción del ingreso, es decir, la cantidad de cosas que yo puedo verdaderamente comprar ahora con esos 100 pesos, son menores. Por eso yo le puse un rulito ahí. Ingreso percibido, la sensación de ingreso, eso se llama ingreso real en economía. Para distinguirlo del ingreso nominal. ¿Queda claro? Son sensaciones, el ingreso es el mismo, pero en términos reales alcanza para comprar menos. De ahí proviene el efecto ingreso. ¿Queda claro? Sí, sí, gracias. Fíjense de que si esto hubiese sido una baja en el precio, lo más probable es que con la ley de la demanda el individuo aumente el consumo, no que lo reduzca de 25 a 10, que aumente. Y ahí el efecto ingreso, ¿cómo sería? Si fuese una baja si fuese una baja en el precio, fíjense que ahora el individuo sentiría de que el ingreso le alcanza para comprar más cosas. Entonces el efecto ingreso ahí es positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo le bajo el precio al bien, este individuo va a consumir más. ¿Por qué va a consumir más? Bueno, va a consumir más en parte porque siente ahora que el ingreso le alcanza para comprar más cosas que antes. Y por otro lado, al bajarle el precio de X, ahora yo dejo de consumir Y, sustituyo Y por X y eso hace que consuma más X todavía. Entonces yo voy a consumir X, voy a aumentar el consumo de X por dos motivos. Ahora, porque siento que tengo más dinero y por otro lado, porque sustituyo Y por X. ¿Entienden cómo serían las readecuaciones de esto cuando yo hablo de una baja en el ingreso? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Hagamos otro. Quiero que hagamos uno o dos más. Vemos el tiempo que nos da. Me gustaría que hagamos ahora algo un poquito más complejo. Otra de las funciones de utilidad que hemos resuelto es esta. Ahora, dejando de lado la parte conceptual, me voy a enfocar más en las cuentas. Supongamos que la función de utilidad es 4ln de x más 7ln de y. Creo que esta la resolvimos la otra vez. ¿Sí? Esta función de utilidad, cuando la resolvíamos y calculábamos las funciones de demanda, nos daban 4/11 m sobre p de x para el x óptimo. Bien.
y nos daba 7 onceavos M sobre PDI. En este caso yo parto de una función de utilidad cuyas funciones de demanda ya las he calculado antes. ¿Bien? Si esto fuese un parcial en donde yo les doy una función de utilidad y ustedes van calculando en incisos, muy probablemente el inciso de calcule las funciones de demanda yo se los haya pedido antes. ¿Está bien? Entonces, desde ese inciso, ustedes van a recuperar esta información de la cual yo parto. ¿Bien? Si por el contrario fuese un ejercicio de efecto sustitución puro, que no tiene inciso, sino que arranca desde ahí, y los datos serían solamente la función de utilidad, ustedes previamente van a tener que calcularlas a las funciones de demanda para poder continuar con todo el desarrollo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, puede haber dos instancias, que lo vengamos arrastrando de incisos anteriores o que lo tengamos que calcular desde cero acá. En el práctico 2 creo que lo tienen que arrancar calculando de cero. Yo les doy la función de utilidad, ustedes tienen que calcularlo de cero. Pero luego en un parcial o en un final, tengan en cuenta de que si ustedes ya lo han calculado en algún inciso anterior, directamente lo usan. Vamos a trabajar con los datos de recién. Entonces acá vamos a calcular las versiones ceros con esto. Podemos calcular acá el X0, el Y0 y la U0. ¿El X0 a qué será igual? 4 onceavos por 100 dividido 2. Lo calculan. 7 onceavos por 100 dividido 3, el de C. ¿Cuánto da el X0? ¿Cuánto da? Calculadora. Creo que da 18 con 18, profe. El primero. Periódico, ¿puede ser? Puede ser. ¿Y el segundo? $21,21. 21,21 periódico, profe. 21,21. Bien. Y las versiones, perdón, y la utilidad, ¿cómo la calculamos acá? Sería 4 logaritmo natural de 18,8. Verifiquen que ese resultado esté bien, porque si no después no va a dar, ¿no? Si esto está mal. 18 con 18 periódico. ¿Sí? ¿Alguien más le da lo mismo? Verifiquen los demás, porque si avanzamos, después no da, puede ser culpa de esto. 4 logaritmo natural de x más 7 logaritmo natural de 21,21. ¿Bien? ¿Esto cuánto me da, el U0? Fíjense que este dato lo necesito después para armar el sistema de ecuaciones. U0 igual a... ¿Sí? Ay, profe, en el... X es 18,18. 18,18. Sí, Ok. esa es la Bien, ahí está. 18,18. Bueno, ahí está. 18,18. ¿Me calculan eso? 4 por el logaritmo natural de 18,18, más 7 por el logaritmo natural de 21,21. Cuidado cómo manejan la calculadora. Hay algunas que tienen que colocar el 18,18, el logaritmo natural, y después multiplicarlo por 4. Sepan manejar su calculadora. Hay otras que no. Logaritmo natural de 18,18, ¿cuánto es? Sin el 4. 2,90. ¿Y eso por 4?
11,98 32,98 me da. 32,98, profe. ¿El total? Sí, profe. 28,25. 32 con... 98,25. Bien, 32 con 98. Ahí estamos. Bueno, ahí estaría, supongamos que eso está bien. Ahí hagamos el gráfico de esto. Hagamos el gráfico. Pongamos la recta acá. Pues diferencia en celeste, de nuevo. Menos. Ahí estaría el usutero con ese nivel, 32,98. Bien. Hagamos ahora que el precio, ¿sí?, de X salta de 2 a 1. Para hacer ahora un ejemplo de reducción de precios. Bien. Que el precio de X salta de 2 a 1. Bien. Entonces, si el precio salta de 2 a 1, habría que calcular los nuevos óptimos. Bien, habría que calcular la versión X1, Y1 y la 1. Aunque la 1 no nos hace falta. ¿Sí? X1 y 1. ¿Cómo se calcula? Bueno, como recién, 4 onceavos, 100 dividido 1. ¿Cuánto es eso? Y el otro queda 7 onceavos por 100 dividido 3. No se ve afectado por el precio en este ejemplo, pero podría ocurrir. Y si eso está bien, quedan 21,21. Calculen ese para el 11. $36,36 periódico. ¿Cuánto quedó? $36,36. Sí. Bueno, colocamos 36,36. Bueno, tenemos los dos óptimos. Vamos anotando eso. Acá. Vamos a poner en verde. Acá fíjense que estaría entonces el 18,18. Mejor pongamos X0 para que no se embarre tanto el gráfico. Ustedes con más despacio lo colocan el número. Bien. Y el Y, acá vamos a poner el Y0, siendo eso la etiqueta de lo que va ahí. Bien. Luego, si baja el precio de 2 a 1, ¿qué va a ocurrir con la gráfica? La recta de presupuesto. ¿Rota en sentido horario o antihorario? Antihorario. ¿Qué va a pasar con la recta? Rota en sentido antihorario. Sí, bien. Entonces la graficamos más o menos así. Más o menos. Bien. Y esta sería la nueva recta de presupuesto. Con esta recta de presupuesto calculo la nueva curva de indiferencia. Bueno, que podría ser. Y fíjense que el nuevo óptimo se da ahí, más o menos, ¿no? Ahí estaría el nuevo óptimo. Este sería el 1, que es el numerito que ustedes colocan ahí. Ustedes pues lo calculan. Bien. Entonces ahí estaría el nuevo óptimo. Y esto es lo que sería el
X1. Entonces fíjense que la diferencia de acá a acá, de ahí hasta ahí, es lo que llamamos el efecto total. Y que es la diferencia entre el X1 menos el X0, y que nuestro ejemplo es 36 con 36 menos 18 con 18. Eso es el total, es el cambio total. Bien. Ahora lo que necesitamos es partir esto, encontrar el punto intermedio. ¿Y cómo encontramos el punto intermedio? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la que tengo que desplazar? ¿La recta amarilla o la recta blanca? Para que sea tangente ¿con quién? ¿Con la curva de indiferencia La blanca. celeste? ¿Cuál hay que desplazar? Recuerden que la regla que habíamos puesto antes. Sí. La recta blanca tangente al azul. Fíjense lo que pusimos acá, ¿no? Pusimos que la recta nueva, sea quien sea esa, sea tangente a la curva de indiferencia vieja, sea quien sea. ¿Cuál es la recta nueva? La amarilla. ¿Está bien? Acá como es una baja en el precio, como que confunde la visualización. Entonces, hablemos de nuevo y viejo y vamos a evitar los problemas. ¿Sí? Recta nueva, tangente con la curva vieja. Recta nueva con la curva vieja. ¿Bien? La recta nueva, la amarilla, la tengo que desplazar, la voy a poner en naranja, para que haga tangencia con la curva vieja. Y la curva vieja es la U0, la celeste. Entonces, bueno, trato con aproximadamente, esto me cuesta mucho. Ustedes lo van a hacer más fácil. Ahí está, más o menos. Entonces, tengo una tangencia ahí, aproximadamente. ¿Lo ven? La naranja, que es la que copia la pendiente de la nueva recta. La naranja es la que copia la pendiente de la nueva. La desplazo hasta que sea tangente a la curva de indiferencia vieja. Acá el amarillo lo hacemos tangente al celeste. Siendo lo amarillo y lo celeste lo viejo, lo nuevo y lo viejo. Entonces, esto que va a estar acá es la coordenada del X2, que ya la vamos a calcular. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de sustitución? De acá a acá. Bien, de ahí a ahí va a ser el efecto sustitución. ¿Por qué? Porque estos dos puntos, ¿ven? Este y este están sobre la misma diferencia. Entonces, esa diferencia entre X2 menos X0 es lo que vamos a llamar el efecto ingreso. Y por descarte, de ahí hasta ahí, es lo que va a ser el efecto ingreso. De sustituciones y este es el ingreso. Bien, es lo que queda el descarte. Estos dos están sobre la misma curva, es sustitución, y el azul queda afuera, ese es de ahí hay el ingreso. Entonces el ingreso lo vamos a calcular como el X1 menos el X2. Entonces está todo listo para que el gráfico ya está todo listo para explicar esto, ¿no? Para explicar por qué este individuo aumenta el consumo, ¿sí? Pongo positivo, si quieren acá. ¿Está bien? A efecto de sustitución y a efecto ingreso. Borro esta parte para tener un poquito más de espacio. ¿Queda claro Ahora yo al hacer el gráfico de estas pequeñas cuentas tengo de alguna manera el mapa del problema que quiero resolver. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno.
¿Sí? Bien. Entonces, el punto que, o sea, lo único que nos queda es hallar el x2. Para hallar el x2 teníamos que hacer tasa marginal de sustitución igual a el nuevo relativo de precios. Bueno, tasa marginal de sustitución es derivada parcial de x sobre derivada parcial de y. Derivada parcial de x es 4 sobre x, ¿sí o no? La utilidad marginal de x, 4 sobre x. Dividido 7 sobre y, la utilidad marginal de y. Está claro que este cociente, ¿sí?, sin el signo menos, en este caso, lo igualo a el nuevo relativo de precios, que es P de X sobre P de Y, pero el nuevo P de X es 1 dividido 3. ¿Está bien? Recuerden el formato, ¿no? Tasa marginal de sustitución igual al P de X sobre el P de Y nuevo. Ese era el formato de la ecuación, ¿no? El nuevo relativo de precios y la tasa marginal de sustitución. ¿Queda claro? Bien, esta es la primera ecuación entonces del sistema. Y la otra, ¿cuál va a ser? De que 4 por el logaritmo natural de x más 7 por el logaritmo natural de y sea igual a 32,98. Ahí está. Ese es el sistema de ecuaciones que resolvemos. ¿Cómo lo resolvemos a esto? Habría que despejar y... Claro, de la primera, de acá, vamos a despejar y. Y me encuentro, bueno, acá con cuidado, ¿no? Porque antes de despejar y, lo vamos a reacomodar a esto. Voy a escribirlo así. 4 sobre x por 7 sobre y. ¿Están de acuerdo? Esto lo paso acá arriba, ¿sí? Las propiedades de las fracciones. Y se puede escribir de forma más compacta, ¿sí? Perdón. 4 sobre x dividido 7 sobre y. Esto va así, perdón, va dividido por y sobre 7. Recuerden que las fracciones se daban vuelta, ¿no? AB dividido C sobre D lo multiplicaba, pero el denominador lo ponía dado vuelta. ¿Sí? ¿Lo siguen a eso? Esta parte, cuando yo la paso multiplicada, la paso dada vuelta. Sí, sí. 4 sobre x por eso, ¿no? Bien. Entonces, esto me queda igual a 1/3, ¿no? A 1/3. De acá, despejamos y. Bueno, y es fácil despejar. Esto quedaría 1/3, 1/3 por 7 dividido 4 por x. ¿Está bien? Lo que multiplica divide, lo que divide multiplique, y queda así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces te lo podría escribir como 7 doceavos de x. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? 7 doceavos de x. Entonces ese es el y. 7 por 3 por 4, 12, ¿no? Esto es lo que voy a utilizar para sustituir acá, en el paso siguiente. Bueno, cuando sustituyo me va a quedar, a ver, 4 si uso ese color finito, ¿se ve? ¿O es muy finito? ¿Se ve? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bien. 4 logaritmo natural de x más 7 por logaritmo natural de 7 doceavos de x igual a 32,98. Bien. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer acá?
Fíjense que este 4 por logaritmo natural de x, yo lo puedo escribir como logaritmo natural de x a la cuarta. ¿Sí o no? Por las propiedades del logaritmo. Usadas al revés. ¿Se acuerdan los primeros prácticos? Este es uno de los casos más difíciles, por eso quería que lo hiciéramos. Sí, ¿Están? Y este lo puedo escribir como logaritmo natural de 7/12 por x, todo a la séptima, y a esto le hago el logaritmo. ¿Está bien? Igual a 32,98. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Bien, profe. este 7 lo puedo meter. Ahora, tengo acá una suma. Esta suma la puedo pensar como que proviene de un producto. Logaritmo natural de quién? A ver, de x a la cuarta por 7/12 de x a la séptima. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ese más lo puedo interpretar como un por. ¿Va bien? Ahora, a esto, con propiedades de potencia de igual base, podemos escribirlo así. X a la cuarta por x a la séptima. Y acá iría el 7/12 en la distributiva a la séptima. Y todo esto el ln. Ahora el ln lo puedo pasar como exp del otro lado. E elevado a la 32,98. Ese es un número monstruosamente grande. 32,98. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces fíjense que acá, en última instancia, me queda x a la cuarta por x a la séptima, o sea, x a la 11, igual a e a la 32,98, un numerazo, dividido, ¿sí? 7/12 a la séptima. ¿Está? Este numerazo, que no lo quiero seguir escribiendo, lo voy a llamar de ahora en más A. Ustedes lo calculan. Bueno, si pueden, es muy grande. Con las calculadoras espero que les dé. Un número muy grande. Entonces el X va a ser igual a ¿qué? A ese numerazo, el A, que es el resultado de hacer toda esa operación, raíz onceava. Bien, ese va a ser el X. El X2. El X2 que buscamos. Entonces la raíz onceava de esto, fíjense que son todos números. El E a la 32,98 es un número puro, 7/12 a la séptima es un número puro. Este número, yo le saco raíz onceava y ese es el X2. Y una vez que yo tenga el X2 en la mano, haciendo diferencia con el 18 y el 36, calculo directamente los efectos. ¿Queda claro? ¿Sí? En este caso, la función de utilidad que yo elegí, bueno, tiene números muy grandes y quedan valores monstruosos. Fíjense si ustedes pueden calcular E a la 32,98. Si la calculadora les permite, si no hay que hacerlo con otros programas y demás. Y si no, directamente lo dejan indicado. Si en el práctico les llega a quedar un número muy grande, lo dejan indicado tal cual lo he escrito ahí. ¿Se puede E a la 32,98? 32,98 exp. Sí, da ¿Se puede? 2,10 por 10 elevado a la Perfecto. 14. En notación científica. A eso lo dividís, abrís paréntesis, 7/12 a la séptima y cerrás paréntesis. ¿No? Dividido paréntesis, 7/12 a la séptima. Habría doble paréntesis ahí. Y va a quedar un número. ¿No? Y después, a todo ese resultado, raíz onceava. ¿Queda algo o se les va la calculadora?
sí, sí, lo tiras. Bien. ¿Alguien llegó a algún número? 28 con 25. 25, profe. ¿Cuánto quedó? 28 con 25, 24. Bien, bien. 28 con 25. Fíjense que está todo bien, está todo perfecto, porque el punto quedó verdaderamente en el medio, quedó entre 18 y 36,6. ¿Lo ven? Este 28 quedó en el medio. Entre 18, este es el X0, este es el X1, o sea, acá está el X0, acá está el X1, y el X2 quedó acá, justo en el medio. Entonces, por diferencia, hacemos la resta esta que indicamos acá y calculamos el efecto de sustitución, el efecto de ingreso para este caso. ¿Queda claro? Sí, entonces, ¿cómo lo explicaríamos conceptualmente? Bueno, podríamos calcularlos. El efecto total, bueno, es 18 con 18. Esto se explica, la diferencia de 18 con 28 con 25, bueno, que es más o menos 10, yo lo redondeo. Ustedes lo ponen bien cuando hagan la diferencia, es más o menos 10. Y la otra diferencia de 28 a 36 son más o menos 8. Más o menos, ustedes lo escriben con detalle. Bien, entonces de estas 18 unidades extra que consume el individuo, o sea, el punto es así. Yo el precio del bien X se lo bajo de 2 a 1. Como consecuencia de esto, el individuo me aumenta el consumo en 18,18 unidades. Ahora estas 18,18 unidades que este individuo consume extra se debe a dos motivos. Se debe, en parte, de estas 18, 8 unidades del incremento del consumo, 8 unidades de estas 18, se debe a que el individuo ahora siente que tiene más ingreso, ¿sí? Porque al haber bajado el precio de 2 a 1 es como que el dinero le alcanza para comprar más plata. Entonces estas 18,18, 8 unidades de incremento de estas 18 se debe a que el individuo siente que tiene más dinero. Y 10 unidades extra de consumo de estas 18 de incremento, 10 unidades de esas 18 se deben a que el individuo sustituye el bien Y por el bien X y eso ayuda a reforzar el incremento total. O sea que estas 18 con 18 unidades se dividen en este efecto sustitución y este efecto ingreso que se refuerzan para dar lugar a esos 18 con 18. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bien. En el práctico ustedes tienen 3 de estos. 2 son parecidos a esto que vimos y hay uno tercero. Hay un tercero con una cuasilineal. En las cuasilineales puede ocurrir que cuando cambie el precio del bien que tiene logaritmo natural en la cuasilineal, porque recuerden que la cuasilineal tiene uno que tiene logaritmo y la otra no. Si cambia el precio de un bien que tiene logaritmo, es probable de que uno de estos dos efectos me dé 0. Eso generalmente ocurre porque el X2 se termina superponiendo con el X0 o con el X1. Puede llegar a dar igual. Eso es muy común que ocurra en las cuasilineales. O sea, cuando estén resolviendo el caso de la función de utilidad cuasilineal, que creo que es la tercera, si uno les da 0, no se asusten, es correcto. ¿Está bien? Eso es una consecuencia. Después el miércoles, en todo caso, cuando hacemos las consultas de todos los prácticos, lo vemos con más detalle, pero cuando avancen, si eso ocurre, está bien. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, quiero gastar unos minutos en mostrarle cómo tienen que hacer la presentación del trabajo 2. Es más fácil, ¿sí? Digo la presentación, la forma de enviar. Bueno, primero ustedes lo resuelven, y esto vale tanto para el trabajo práctico 2 como para que después cuando me entreguen esa autoevaluación que vamos a hacer el viernes de la semana que viene. Bien. Ustedes lo resuelven a mano, ¿sí? Copiando los incisos y demás, tal cual. Después lo escanean con el celular. Si quieren sacarle fotos, lo hacen, no hay ningún problema, le sacan fotos con el celular, pero háganlo en la resolución más baja posible que tenga el celular. Sí, percátense, no de ponerle tanta resolución, sino más bien buen enfoque. Que la mano no les tiemble, que lo enfoque bien, porque eso es lo que puede arruinar que no se lea bien, no es por falta de definición. Pónganle una definición
la menos que puedan, al estándar, y una vez que las han sacado las copias con el celular de todas las hojas, una por cada carilla, las enumeran de esta forma: 01, 02, 03, 04, 8, 9, 10. ¿Está bien? ¿Se ve esto que estoy mostrando? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se ve? Bien, o sea, todas las fotos ustedes las ponen acá. Es muy importante que en su computadora los seten, a veces lo suelen tener así, con iconos grandes, iconos chicos, las fotos. Pónganla acá en formato de detalles, porque esto le muestra mucha más información. Y ordénenlo, ustedes saben que si hacen clic acá, los ordenan por nombre, ascendente, descendente, y de modo que quede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A su vez, a cada hoja colóquenle el número, 1, 2, 3, para que ustedes no se confundan, porque después les pueden sacar todas las fotos, las suben acá y se les desordenan y no saben cuál es la 1 y la 2. Entonces, que con lápiz la hoja tenga ya el 1, 2 para poder identificarla. Entonces, una vez que lo ponen así, 1, 2, 0, 3, 4, es importante que le coloquen el 0, porque si no le ponen, si ponen 1, 2, 3, cuando llegan a 10, y ustedes las ordenen, le va a quedar 1, después el 10, y después va el 2. Entonces se les desordena. ¿Entienden? Lo que les digo, por eso la insistencia 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 9, 0, 10, que tenga siempre 2 dígitos, así las ponen a una por una. Después, abran un archivo Word. Bien, abran un archivo Word. ¿Se ve acá el Word que abrí? ¿Se ve? Sí. Sí. Sí, profe. Abran este archivo. ¿Perdón? ¿Se ve? Sí. Abran este archivo Word y seleccionen todos estas imágenes en ese orden, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, y los arrastran directamente al archivo Word. Esperan un ratito, ¿sí? Y eso va a terminar de las copia todas, ponga todas las imágenes. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Es muy normal que la resolución que tengan los celulares sea muy grande y cada foto pese, no sé, 3 megas, 4 megas, 10 megas, y esto se le forma una locura en cuanto al tamaño del archivo. Incluso cuando zipeado las imágenes no se zipean mucho. Entonces, hay que reducir el tamaño. ¿Cómo se reduce el tamaño de las imágenes? Bien. Acá les voy a mostrar. Ustedes tienen que, esto anótenlo si quieren, bueno, esto se está grabando. Tienen que configurar el Word para poner una opción que es la de comprimir las imágenes que muestran. No sé si alguno ya lo tiene habilitado. ¿Cómo se hace? Vamos acá toco clic a archivo. Bueno, depende de la versión de Word que tengan. Yo tengo una vieja. Van a archivo y van a la parte de opciones. ¿Sí? Archivo. Opciones. Y acá hay una parte que dice personalizar cinta de opciones. Seleccionan acá la que diga ficha de herramientas. Y buscan la que diga herramientas de imágenes. Seleccionan esta que dice formato completo y lo ponen acá agregar. ¿Ven? Y ahí me agregó una nueva pestaña que acá dice formato. Bien, formato. ¿Ven? Ustedes le ponen format y le pueden aceptar. La pueden agregar y la aparece. Entonces acá fíjense que una vez que ustedes hacen eso, este archivo Word acá tiene una pestaña que dice formato. Apretan formato y acá hay una opción que dice comprimir imágenes. Y esta es la clave. Aplican comprimir imágenes, le ponen a todas las imágenes en qué tamaño de resolución, tamaño de impresión, ¿sí? Resolución, tamaño de impresión y que se aplique a todos. Le dan aceptar, ¿sí? No mostrar de vuelta, le dan aplicar y esto automáticamente va a reducir eso que pesaba, no sé, 100 megas, lo va a reducir a 2 o a 1,5. Bien, y fíjense que aún con la calidad reducida, todo esto es legible. Esto ya está reducido. Luego cuando lo guardan, le ponen guardar como. Lo guardan donde deseen. Lo guardamos, no sé, en el escritorio, en cualquier lado. Y ese archivo ustedes le colocan el nombre. Por ejemplo, Gómez, de ustedes, el apellido, lo guardamos, y ese archivo ahora está ya con todas las fotos, está ordenado, por eso es importante que las fotos tengan el número 1, 2, 3, y de esa manera el archivo queda completamente comprimido, quedan con las imágenes bien mínimas. Ahora les voy a mostrar cuánto quedó este es el archivo Gómez. ¿Lo ven ahí?
Fíjense el tamaño en propiedad, esto quedó reducido a 2 megas, ¿no? A 2 megas, cuando lo de recién, cada foto pesaba 4 megas, eran 10, tenían 40, 80 megas, esto quedó comprimido a 20 y sin afectar la legibilidad. Entonces, resumiendo, lo que tienen que hacer es primero sacarle las fotos en ese formato 01, 2, 3, 10, las copian todas a Word, las ordenan 01, las arrastran, las copian a Word y activan esa función una sola vez y ya le va a aparecer formato, cambiar el tamaño de la imagen y lo ponen en el tamaño de resolución de impresión, 200 ppi, y con eso ya lo guardan y queda resumido 2 megas, 1 mega, y queda bárbaro. Es fácil enviarlo, es fácil subirlo, porque a veces la velocidad de upload no es la misma que la de download. Uno puede tener 50 megas de download, pero de upload uno puede tener 1, 3 o 5 y se vuelve bastante lento. Bien. Y esas 50 megas son megabytes y no megabits, para transformarlo en megabytes como está puesto acá, hay que dividir en 8. Si yo tengo 50 megas de velocidad de descarga, en realidad tengo 6 megas de descarga por segundo. O sea, siempre tengan en cuenta eso para esas velocidades. Bueno, estos detalles técnicos. Entonces aquí va todo esto a que cuando lo resuelvan a todo el práctico 2, lo resuelvan, saquen todas las fotos, las arrastran a un archivo Word, le ponen el nombre de todos los integrantes, si es el parcial el nombre suyo, y le dan comprimir, y ahí queda un archivo muy fácilmente manipulable y manejable para transmitirlo por la mensajería, que a veces suele ser bastante pesado cargar, suele demorar bastante. Bien. ¿Queda claro? Esta explicación forma parte de esta clase también que estoy grabando, o sea que la van a tener para revisarla también. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Sugerencias? No, profe. ¿Está bien? Bueno, entonces el próximo viernes vamos a tener esa autoevaluación. La vamos a elegir los viernes porque como el viernes después de esta es la última hora que tiene, no hay ninguna otra materia que siga a continuación. Entonces, para no generarle presión con el tiempo, siempre que lo puedan hacer tranquilos. Y bueno, la idea es que lo entreguen en un lapso de 2 horas. Lo van a poder resolver en 1 hora y media tranquilos. Les doy media hora más para estas cuestiones de edición, que tienen que sacar las fotos, acomodarlas, revisar que esté todo bien, subirlo, comprimirlo y mandarlo. Les doy media hora más para que en un lapso aproximado de 2 horas me lo envíen a esa autoevaluación. Bien. Y tómenlo como una autoevaluación. La idea no es debochar a nadie, ni mucho menos, sino que les sirva a ustedes como una herramienta para que puedan entrenar para lo que verdaderamente es lo que les va a colocar una nota a ustedes, que es el examen final. ¿Está bien? Esta es una regularidad que vamos a colocar en base a notas armadas de esta manera, pero por la instancia no podemos saber si ustedes se copian, si se escriben, si están revisando los libros cuando lo hacen y demás. Bien. Otra cuestión importante para estas autoevaluaciones, o más allá para el final, es una vez que hayan hecho los prácticos, después traten de hacerlos a carpeta cerrada, tratar de no mirarlos, no hacerlos, o sea, volver a hacer los prácticos sin revisar las clases, o sea, tratar de simular las condiciones de un examen, porque puede ser que yo voy mirando la clase y puedo resolver todo el práctico, pero después quiero hacerlo solo, arrancar desde cero sin mirar nada y me trabo. Y a veces el primer paso o el paso de arranque, que es el clave, si no lo saben cómo hacerlo desde cero, se pueden trabar en el resto. Entonces es importante que traten de ensayar ustedes cómo resolverlo de a poco. Insisto, esto no es para bochar a nadie o dejar al libre a cualquiera, sino simplemente para que ustedes tengan una instancia de autoevaluación. ¿Sí? Digo, ¿por qué? Porque ustedes pueden estar resolviendo la autoevaluación con todas las carpetas abiertas, en videoconferencias con sus compañeros, todo copiándose. Eso puede ocurrir y no es esa la intención. La intención es que, bueno, que les sirva a ustedes para simular una condición de exámenes. ¿Está bien? Que como va a ser en julio. En julio hay una probabilidad del 90% o mayor aún de que eso ya esté todo subsanado y podamos tener las fechas de julio y agosto sin ningún tipo de problemas. ¿Está bien? ¿Dudas, sugerencias, comentarios, alguna crítica, alguna observación que quieran que cambiemos algo? No, profe, ninguna. ¿Todo bien? Bueno.